Aquí está, ya estamos grabando, así que bueno, pues tengan todos y todas, pues muy buenos días. Sean bienvenidos a una sesión más de Fundamentos de Programación. Bueno, si no me equivoco, pues hoy es el jueves 26 de mayo, ¿verdad? Aquí estamos, pero hoy es, jueves de 26 de mayo, es la sesión anterior a nuestro parcial, ¿verdad? Hoy vamos a terminar de ver, pues, ya estas sentencias que van a ser como nuestras herramientas a lo largo de todo el ciclo y toda nuestra carrera. Vamos a terminar de ver el dog while, vamos a completar el ejercicio que teníamos acá. Bueno, vamos a seguir haciendo otro par de ejercicios con mezcla de estas sentencias, ¿verdad? Las sentencias iterativas, las sentencias de decisión. Por cierto, digamos, solo les recuerdo para aquellas personas que van a diferir el corto, mira, el corto que se realizó hace una semana, el del 19 de mayo, que se realizó virtual, ¿verdad? Entonces, pues mañana va a ser el diferido. Espero ustedes ya se hayan inscrito y a Marlene se les haya enviado ya el correo con todas las indicaciones. Pues va a ser virtual, ¿verdad? Si la evaluación original fue virtual, pues el diferido va a ser virtual. Ahora bien, lo que sí va a ser presencial, pues es la sesión del 31 de mayo. Ese es el parcial, ¿verdad? Es nuestro segundo parcial de la materia, una ponderación del 15%. Pues vendrán pues los temas que hemos visto en la última unidad, es decir, programación en C++, la introducción, todas estas sentencias, vean, lo que es variables, mostrar en consola, pedir datos de consola, las sentencias de decisión, ¿verdad? Lo que es el if, el operador ternario, el switch, y las sentencias de repetición, lo que sería el for, lo que sería el while. Hoy vamos a terminar de ver el do while, vamos a hacer un programita ahí con un menú que solicite, ya vamos a hacer una parte de cosas interesantes. De ahí, bueno, de ahí viene un espacio en el que una fecha pues muy importante para la universidad en general, para la Facultad de Ingeniería, que es el Congreso. Entonces, originalmente no teníamos planeado dar clases este 2 de junio por todas las preparaciones para el Congreso, que espero pues que vengan, va a ser presencial, siempre es un evento muy bonito, muy grande, va a ser bonito. Y también hay promocionales, ¿verdad? Para los que vengan. Todavía no sé exactamente cuáles van a ser los promocionales, pero normalmente son una libreta, lapicero, pues, a veces se dan camisas también y cosas así. Entonces, mi pregunta es, el 2 de junio, debido a que toda esta semana prácticamente se dedica al CONIA, o por lo menos todo el principio, ¿qué opinan ustedes? ¿Gustarían que haya clase ese día? O, bueno, lo más probable es que sí. Quizá lo que quiero decir esto, este día no se tenía calendarizado dar clase por todo eso, pero lo mejor será quizá avanzar aquí, dado que toda la otra semana no va a haber ninguna sesión. Así que pues este día pues, calendaricen ahí, volvernos a ver por este mismo medio. Y bueno, pues retomemos, ¿verdad? Los temas que habíamos dejado la sesión pasada. No sé si antes de comenzar alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Daniel hace la pregunta del mío, ¿qué es el CONIA? Eh, el CONIA es el Congreso de Ingeniería y Arquitectura. Un congreso es como, no sé si digamos en sus colegios había como una feria de exposiciones, pues imagínense algo así, pero llevada al máximo nivel, ¿verdad? Son eh, donde muchos profesionales llegan y exponen sus trabajos de investigación, exponen desde proyectos de investigación académicos hasta grandes proyectos de la industria, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, muchos de sus compañeros que ya egresaron, que ya se graduaron, que ya hicieron las tesis, por ejemplo. Entonces, es una oportunidad donde estudiantes que ya hicieron su tesis, ¿verdad? Se seleccionan las mejores tesis y entonces se pueden exponer aquí. Entonces, ustedes pueden ver tesis exitosas de todas las carreras de ingeniería. Por ejemplo, ustedes tienen curiosidad, ¿qué estarán haciendo mis compañeros de ingeniería informática que ya se acaban de graduar? ¿Qué hicieron en sus tesis? Entonces, pueden verlos exponiendo aquí esos temas de otra ingeniería, ingeniería química, arquitectura, ingeniería eléctrica. En alimentos creo que todavía no ha sacado su primera promoción. Etcétera, etcétera. También, por ejemplo, hay proyectos que realizamos los docentes
Entonces, proyectos de investigación junto con otras universidades o junto con la empresa. Por ejemplo, a veces vienen representantes de la empresa privada a exponer aquí. A veces ha habido pequeñísimas ferias de empleo aquí y muchas cosas, ¿verdad? Es un evento, ¿verdad? Que va a conglomerar a toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esos días no van a tener clase de ninguna de sus materias de la facultad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 8 y 9 de junio pues se espera que todos vengamos presencialmente al Congreso, a ver charlas, a ver exposiciones, pueden participar también en pequeños eventos, las asociaciones de estudiantes hacen eventos. Hay una asociación de estudiantes de informática, ya está medio muriendo, pero bueno, hay de otras ingenierías, hacen pequeños, por ejemplo, las de ingeniería civil, creo que hace un pequeño concurso que dan, creo que espaguetis y palitos de madera, cosas así, para construir un puente, a ver cuál puente es el que aguanta más. Hay otros de poder cubrir un huevo para evitar que se rompa, etcétera, etcétera. Es un evento bonito, hay de muchas cosas. Y pues eso, ¿verdad? Les dejo aquí la página. La programación no está todavía, ¿verdad? Pero ahí pueden ver programaciones de años pasados para ver más o menos cómo es el evento, ¿verdad? Y pues eso va a suceder la semana del 8 al 9 de junio y por eso esa semana no va a haber clase. Claro, Sander, vamos a enviar más detalles por todas las redes sociales de la universidad y pues por correo y todo. Pero bueno, eso será dentro de 2 semanas. Ahorita eh, sigamos tocando los temas en que estábamos, ¿verdad? Si no me recuerdo, la vez pasada nos habíamos quedado aquí, ¿se recuerdan? No, habíamos terminado de ver lo que era el while, ¿verdad? Entonces, habíamos hecho aquí este menú, ¿verdad? Para, para un pequeño como venta, ¿verdad? Es decir, hombre, se desea seguir comprando, sí. Retomemos un poquito esto, se recuerda. Teníamos esta estructura para hacer un pequeño menú. Decíamos, el while es aquella sentencia repetitiva de que utiliza una condición, ¿verdad? A diferencia del for, que el for es más, trabaja más con un contador, ¿verdad? Y se repite una cantidad establecida de veces. En cambio, el while no, ¿verdad? El while lo utilizamos cuando no sabemos de antemano la cantidad de veces que vamos a ejecutar algo. Entonces, en este caso, la condición que utilizamos es una bandera, ¿verdad? A las variables booleanas nosotros los conocemos con el nombre de bandera. ¿Por qué? Porque haciendo la similitud, hay una bandera que está arriba, una bandera que está abajo, ¿verdad? Para poder continuar o no. Entonces, aquí le decimos al usuario, escriba sí o no, si desea S para sí, N para no, si desea seguir comprando. Y entonces aquí le preguntamos, ¿verdad? Al usuario, si es igual a S, entonces, bueno, ejecutamos, ¿verdad? La función de comprar, ¿verdad? Si no, pues entonces nuestra bandera la pasábamos a falso, ¿verdad? Es decir, bueno, ya no voy a continuar, ¿verdad? Nomás llegue yo aquí al final de mi ciclo, pues como continuar es igual a falso, entonces me voy a salir y voy a continuar con las siguientes instrucciones que tenía después de mi web. Y en cualquier otro caso, es decir, si el usuario ha escrito cualquier cosa que no sea S o que no sea N, entonces le mencionaba un mensaje al usuario, error, por favor, digite una opción válida. Entonces, eso es hasta donde habíamos llegado con el while. Entonces, hagamos una cosa, veamos la sentencia do while y hagamos este mismo programa que acabamos de ver, hagámosle ciertos cambios para que ahora funcione con un do while. Hagamos eso. Voy a hacer un nuevo archivo. No, 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 este. Vaya, guardémoslo. Voy a poner do while comprar. Vaya, aquí está. Vaya, bueno, un par de cositas acerca del do while para empezar. Características del do while. Vaya, para empezar, digamos.
Una característica del do while es que siempre se va a ejecutar al menos una vez. Es decir, mínimo una vez, ¿verdad? Es una sentencia de repetición muy parecida al while. La diferencia con el do while, o diferencia con el while, el while podría no ejecutarse, es decir, por ejemplo, digamos, si yo pongo un while y dentro de mi condición yo le pongo algo que desde el inicio es igual a falso, por ejemplo, imagínense que yo venga y ponga int, alguna variable, por ejemplo, int número es igual a 3, por ejemplo. Y en un while, yo desde un mero inicio, yo le pongo, mientras mi número sea mayor a 10, entonces quiero que hacer algo, ¿verdad? Esto nunca se ejecutará. Porque el while funciona así. El while ejecuta la condición, mira si es verdadero o es falso, si es verdadera y mientras esté verdadera, pues se va a estar ejecutando una y otra vez. Mientras sea verdadera, eso puede estar 10.000 veces y siempre se va a estar ejecutando. ¿Ya? Ahora bien, si desde el inicio eso no se cumple, entonces eso no se va a ejecutar nunca, ni siquiera una vez. Aquí, esto no se ejecuta. Entonces, si ejecutamos nuestro programa, lo que veríamos en... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Este? Ahí es, ¿no? Ah, ¿cuál es el que usábamos antes? Ah, usábamos el G++, entonces sería este. G++. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Permítanme, tengo un problemita aquí. Ah, no me digas que lo tomé el problema. Sí, aquí no me da problema. E dije, dele solo correr código en la segunda opción. Aquí. Ah, gracias. Gracias, gracias. Es que instalé otra cosa, creí que me lo había pegado. Ah, bueno. Gracias, muy amable. No me fijé quién fue, pero muchas gracias. Vaya. Ejecuto esto y se fijan, no me muestra nada. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el while pudiera ser que nunca jamás se ejecute si la condición desde el inicio es falsa. Ahora bien, veamos un do while. El do while, o su sintaxis es la siguiente. Escribimos do, a mí me gusta escribirlo seguido de aquí. Escribimos do, luego escribimos cualquier sentencias, ¿verdad? Entre una pareja de llaves y al final escribimos while. Casi que lo podemos leer del inglés, es decir, haz esto, ¿verdad? Do es hacer, ¿verdad? Haz esto mientras esta condición se cumple. Entonces, la primera vez siempre lo va a ejecutar. Viene, primero lo hace y después pregunta. ¿Verdad? Entonces, ocupemos, digamos, eh, la misma condición que está aquí. ¿Verdad? Entonces, la condición es falsa. Y se fijan, esa condición nunca va a dar verdadero porque el número se mantiene con el valor de 3. Pero, aquí lo voy a poner, al menos ejecuta una vez. Es decir, el do, por el contrario, él lo voy a escribir acá. El do while primero ejecuta y luego pregunta. Por el contrario, el while primero
pregunta y luego ejecuta. Entonces, digamos, al ejecutar esto, entonces aquí me muestra, no sé si todos lo alcanzan a ver aquí, al menos se ejecuta una vez. Es decir, esta condición es falsa porque 3 no es mayor que 10, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos se ejecuta una vez. Es decir, viene el do, ejecuta esto, después dice, bueno, entonces quiero ver si me voy a repetir o no. Y ahora eso es falso, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces qué mala suerte, ya no me vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero se ejecutó una vez, ¿verdad? Entonces, esta sería como la principal diferencia. Esa es como la principal diferencia, ¿no?, entre el while y el do while. Pero como ven, pues tiene muchas similitudes. Entonces, para serles sincero, pues en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Ustedes el que van a utilizar es el while. ¿Verdad? El while es mucho más utilizado que el do while. Pero pues el do while viene la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me va a ser útil, ¿verdad? ¿Cuándo será útil hacer esto? Entonces, ahora les pregunto, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de situación en el que es útil, ¿verdad? O es importante que algo se ejecute por lo menos una vez ya después no sé, pero por lo menos una vez? Pues la respuesta sería mostrar un menú al usuario. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando nosotros le mostramos un menú al usuario, por lo menos la primera vez, sí necesitamos mostrárselo, ¿verdad? Es decir, por lo menos decirle buenos días, mostrarle todas las opciones. Si el usuario de ahí se quiere salir, pues bueno, mala suerte, pero por lo menos lo ejecutamos la primera vez. Entonces, el do while, ¿verdad? Digamos, es quizá el uso más práctico, el más utilizado pues para menús, ¿verdad? Pues por esa misma razón. Como ya vimos anteriormente que nosotros pudiéramos hacer un menú con el while, ¿verdad? Entonces esto complementa lo que les dije la semana pasada de que el while es la sentencia más general. Es decir, si nosotros tenemos el while, podemos hacer todo lo demás, ¿verdad? Pudiéramos prescindir del for, podemos prescindir del do while, porque el while es el más general, el más poderoso. Podemos emular un for con un while, ¿verdad?, utilizando contadores, ¿verdad? Pero pues para facilitarnos la vida, ¿verdad? Y estar haciendo, en lugar de estar haciendo tanto movimiento, si nosotros necesitamos un menú, pues utilicemos un do while. Si necesitamos algo que se ejecute una cantidad exacta de veces, ocupemos un for. Y pues para todo lo demás, ocupemos un while. Entonces, hagámosle un pequeño cambio al programa que hicimos la sesión pasada para que ahora sí utilicemos un do while. Realizar un menú con un do while. Mira, este es el mismo código, ¿verdad? La diferencia, ¿cuál va a ser? Vean, yo ahora vengo esto, mira, yo lo copio, lo corto, perdón. Ahora escribo do ahí arriba y ahora escribo el while aquí abajo. Mira, ahora bien, hay un pequeño detalle más de sintaxis, que es el punto y coma. Mira, el do while necesita un punto y coma al finalizar. Este do while que está en la línea 39, ¿verdad? Este lo necesita, ¿verdad? Es parte de su sintaxis. En cambio, el while no necesitaba, ¿verdad? El while solo por existir no necesita ningún punto y coma. Por el contrario, el do while sí. Es más, podemos verlo aquí en esta sintaxis que está acá. Aquí está, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande. Está en la sintaxis que nos presenta aquí la lámina. Aquí tenemos do, escribimos las llaves, todo lo que nosotros queramos hacer ahí adentro. While, una condición, y al final, ¿verdad? Este punto y coma, que en el while no era necesario, pues aquí es indispensable. Y ahora, bueno, entonces ahora por lo demás, pues si se fijan, no he cambiado para nada la lógica de adentro. La lógica del menú es exactamente la misma, solo que ahora está embebido en una sentencia, pues que es un poco más natural con los menús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ejecuto todo la primera vez sin preguntarme nada, y ahora si yo quiero repetir o no, pues eso ya va a depender de lo que el usuario me haya ingresado. Entonces, ejecutemos. Entonces, si se fijan, aquí me dice, ¿desea seguir comprando, sí o no? Mira, ahí es la misma lógica, ¿va? Ese para sí, puedo comprar todas las veces que yo quiera, me puedo equivocar las veces que yo quiera, por ejemplo, escribo W, error, escribo T, no sé qué, y cuando yo presiono N, pues termino, la tengo un buen día. Entonces, la funcionalidad es exactamente la misma, la lógica es exactamente la misma, solo que pues ahora estamos usando ya una sentencia un poquito más específica, pues para menús.
Ahora bien, aquella persona que le guste hacer un menú con un while, pues perfecto, está en completamente libertad de hacerlo. Coméntenme, no sé si me doy a entender con esto, ¿qué otra situación se les viene a la mente que sería útil una estructura como un do while? Es decir, que ejecute algo, aunque sea una vez, a la fuerza, y después puede ser que se repita o no. ¿Me doy a entender con esto? Sí, todo claro. Perfecto, Débora, gracias. Norlin también ahí en el chat. Ok, bueno. Pues quizá la otra sentencia que nos hacía falta. Eh, Como ven, digamos, el do while no era muy diferente del while, pero ya habiéndolo utilizado, pues el do while pues es muy, muy, muy similar. Eh, Vaya, movámonos aquí. Vaya, vámonos quizá al siguiente subtemita, ¿verdad? Que serían las librerías. ¿Verdad? Veamos esto, conozcamos la librería matemática que trae C++ para poder hacer operaciones matemáticas y luego hagamos una pequeña calculadora, ¿qué les parece? Utilizando pues lo que habíamos visto antes, hagamos un solo ejercicio que combine un menú, ¿verdad? Una sentencia repetitiva, vamos a combinarlo con ifs y vamos a combinarlo con esta librería. Hagamos eso. ¿Qué les parece? Vale, voy a hacer un nuevo archivo. Voy a cerrar los anteriores. Vale. ¿Qué es una librería? Vaya, en resumen, ¿verdad? Una librería, una biblioteca o un paquete también se le conoce. ¿Verdad? Son archivos que otros programadores ya hicieron. ¿Verdad? Son archivos que otras personas se han tomado el tiempo de hacer. Puede ser un conjunto de matemáticos para hacer una librería de matemática, un conjunto de ingenieros civiles para hacer algo respecto a GPS, puede ser un conjunto de programadores web, personas de redes para hacer alguna librería que se conecte a alguna página web, algún conjunto de personas de servidores para conectarnos a una base de datos en línea. Puede ser alguien que conozca más de hardware para poder conectarnos con nuestra impresora y poder hacer cosas, conectarnos a los puertos USB de nuestra computadora, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier funcionalidad añadida que nosotros queramos, que la redundancia, agregarle a nuestro software, pues lo más común es que nosotros no tendremos que programarla desde cero, o sea, no tenemos que reinventar la rueda, sino que vamos a utilizar algo que ya otra persona ha hecho. Por ejemplo, digamos, ¿desean ustedes desde su programa de C++, por ejemplo, controlar algún puerto USB de la computadora? Bueno, necesitamos una librería. ¿Quieren desde su programa o en general, desde otras, esto es válido para todos los lenguajes? Por ejemplo, cuando el próximo año ustedes puedan ver C Sharp, ver los tecnologías.net, o puedan ver Java, o puedan ver Python. Entonces, por ejemplo, ¿quieren ustedes en C Sharp, en Java, en Python, conectarse al Bluetooth de su computadora para poder enviarle algo algún dispositivo? Pues bueno, hay que descargar una librería. ¿Quieren ustedes embeber algún navegador dentro de su aplicación? Pues hay que descargar una librería. ¿Quieren conectarse a una base de datos? Pues hay que descargar una librería. Es decir, no hay que reinventar la rueda, no hay que ponernos a investigar cómo es que funcionan para hacer todo el código estrictamente de cero, sino que las librerías son muy utilizadas, ¿no? Nosotros ya estamos utilizando una librería, de hecho, nosotros utilizamos la librería IOStream, que si se recuerdan que les mencionaba cuál era el nombre, era Input Output Stream, es decir, flujo de entrada y salida. Entonces, por ejemplo, en esta librería, ¿verdad? Él se mete a detalle del sistema operativo para poder hacer nuestro código pues interactivo
con las consolas con nuestra consola, para poder mostrar datos ahí o obtener datos de ahí. Entonces, pues para antes de volar, pues hay que caminar, antes de caminar hay que gatear. Entonces, conozcamos, digamos, algunas de las librerías más útiles, ¿verdad? Las más sencillas también ahorita al principio, ¿verdad? Por ejemplo, IOStream, esta ya la estamos ocupando. También está la librería String. Bueno, la librería String nosotros nos permite acceso a funciones que tienen que ver con cadenas, ¿verdad? Por ejemplo, transformar alguna cadena mayúscula, transformar alguna cadena minúscula, quitarle los espacios, etcétera, etcétera. Poder comparar cadenas, cosas así. El CTime, ¿verdad? Podemos obtener funciones referentes al tiempo, ¿verdad? Es decir, podemos cuantificar cuánto tiempo se tarda nuestro programa en ejecutarse, eso lo podemos ir viendo con el tiempo. Pero ahí, digamos, otra de las librerías pues, más sencillas, pero de las más útiles, es CMath, ¿verdad? Que es la que vamos a ver el día de hoy. CMath es una librería que nos provee todo tipo de cálculos matemáticos, desde los más sencillos como redondear un número, como sacar alguna raíz cuadrada, como sacar alguna potencia, hasta ya algunas otras cosas, ¿no? Entonces aquí podemos tener acceso, por ejemplo, ahorita ustedes estarán la mayoría en precálculo, tengo entendido, ¿verdad? Todos aquí están en precálculo, alguien ya en cálculo 1. Daniel hace la pregunta, ¿en un proyecto hay un límite de librerías? No hay un límite de librerías. Es decir, por ejemplo, digamos, no tengo duda de que, digamos, de aquí a unos 2 años, ustedes van a estar haciendo ya un software bastante robusto, ya que se conecte, para empezar, que se conecte a una base de datos, que tenga interfaz gráfica, que después eso lo pueda guardar en un archivo, que después eso lo pueda ir a mostrar a un servidor, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un límite de librerías, pues aparte de que el programa se va a hacer más pesado, ¿verdad? Pero no hay un límite de librerías. Si ustedes necesitan realizar 10 acciones y para esas 10 acciones necesitan importar unas 15 librerías, pues 15 librerías son las que se importan, ¿verdad? No hay un límite como tal. Eso sí, pues hay que trabajar de forma ordenada y todo así, ordenadito, ¿va? Para que no se nos haga un solo relajo. Pero sí, en un principio no hay un límite en las librerías. Ok, entonces utilicemos, ver aquí la librería Math en cosas más sencillas para irnos familiarizando con esto. Va. Las librerías siempre nosotros vamos a incluir aquí arriba. Son lo que está en lo que conocemos como el preámbulo de nuestro programa. Y esto es válido para prácticamente todos los lenguajes. Para C++, para Java, para C Sharp. Python es un poquito más versátil en eso. Mira. Y más, si se fijan, aquí ya me aparecen un montón de librerías. Por ejemplo, aquí está la librería Algorithm. Mira, esta librería la van a utilizar ustedes en la próxima materia. Por ejemplo, para ordenar listas, para poder calcular, bueno, eso, para ordenar listas, para poder sacar cuál es el mayor de una lista, cuál es el menor de una lista, para sacar el promedio. Hace muchas cosas con listas más que todo esto. Pero esta materia después lo vamos a hacer un poquito a piedra para que conozcamos la lógica y practiquemos esta lógica de programación. Pero ya después, por ejemplo, cómo obtener el mayor, cómo obtener el menor, pues son cosas que ya los traen las librerías. Arrays, hay librerías para audio, por ejemplo, hay librerías para video, hay librerías, sí, hay muchísimas librerías. Pueden ver, hay una vasta cantidad de librerías y estas son las que ya trae por defecto. Aquí está el CTime. Este vector, sin duda alguna la van a utilizar ustedes en la próxima materia. Bueno, y estas son las que ya trae la computadora, ¿no? Porque no puede descargar librerías de tercero. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a ver tecnologías.net, hay algo que se llaman los paquetes NuGet, los NuGet Package. Entonces, esas son librerías de tercero. Por ejemplo, ustedes quieren que su software pueda leer JSON, quieren que su software pueda leer cualquier otro tipo de cosa que se conecte a una base de datos en Postgres, en MySQL, en SQL Server, etcétera, etcétera, pues solo se descarga una librería. Hay que leer la documentación, familiarizarnos y hay que saber cómo usarla. Pero, por ejemplo, aquí hay otra, la librería Q. Esta la van a ver definitivamente en la próxima materia para hacer una cola, random para números aleatorios, etcétera. Pero bueno, empecemos con algo más sencillo, como la librería CMath. La librería CMath, como les menciono, como su nombre lo sugiere, ¿verdad? Son cosas matemáticas.
Ahora, veamos este pequeño ejemplo que está aquí. Dentro de la librería CMAT podemos ver el SQRT, por ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a poner raíz de 2. ¿Alguien se recuerda cuánto es la raíz de 2? Si no mal recuerdo, creo que es 1.4142. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos aquí SQRT. Por ejemplo, raíz de 2. A ver, si no hay ningún problema, ahí está. ¿Verdad? Entonces, ahora ya me lo reconoció. Mira, la librería CMAT, dentro de ella trae para la raíz cuadrada. Ejecutemos esto aquí. Aquí está, la raíz de 2 es igual a 1.4142. Veamos qué otras cosas trae. ¿Verdad? Por ejemplo, tendría la potencia. Por ejemplo, 2 al cubo, por ejemplo. 2 al cubo tendría que ser, ahora escribo POU, y si se fijan, ahora aquí POU, pero es potencia en español, y si se fijan me pide dos números. Si me pediría la base y me pide el exponente. Entonces, si quiero elevar 2 al cubo, pues pondría 2 elevado a la 3. Y entonces ahora me debería dar 8. Pero, si no bueno, no guardé el archivo. Uh -huh. Aquí está, aquí me dice raíz de 2 es igual a tanto, 2 al cubo es igual a 8. ¿Vale? Y así, ¿verdad? Tiene muchas otras cosas, por ejemplo, los senos, los cosenos, no sé si ya están viendo todo eso. Yo creo que, bueno, sí, del curso principal tendría que haberlo visto. Todas las funciones trigonométricas, podemos obtener el pi, podemos obtener Euler, etcétera, etcétera. Entonces, pues, en resumen, ¿verdad? Pues, esta sería la librería MATH. Entonces, ahora bien, ¿verdad? Este era un pequeño pues, subtemita más pequeño, era más que todo para que conozcan qué es una librería, cómo podemos importarla. La gran mayoría de librerías, ¿verdad? Desde un principio nosotros no vamos a saber cómo es la sintaxis exactamente. Entonces vamos a necesitar pues, buscar en la documentación de la librería. Entonces podemos poner librería CMAT. Entonces busquemos la documentación oficial. Aquí está, por ejemplo, aquí me menciona, está la librería CMAT, es la librería estándar de C para realizar todas las cosas. Entonces, por ejemplo, digamos, en el futuro, ahora cuando ustedes importen alguna librería, pues, digamos, uno de mis consejos sería busquen la documentación, busquen la documentación para ver cómo se utiliza, qué sintaxis hay que ocupar. Por ejemplo, aquí está el arco coseno. No sé si ya empezaron a ver ese tipo de funciones trigonométricas inversas. El arco tangente, aquí está la tangente, hay exponenciales flotantes, logaritmos, creo que ya lo vieron los logaritmos, por ejemplo, módulos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, si yo quiero utilizar logaritmo, entonces solo pongo el logaritmo y después le doy un número flotante y me da un número flotante. En ese tipo de cosas matemáticas, pues tampoco es tan complicada la sintaxis, ¿verdad? Pero sí, digamos, para otro tipo de cosas, por ejemplo, ya para conectarnos a una base de datos, pues ahí sí que hay que hacer un par de pasos extra, que la documentación pues va a ser pues lo más útil. Lo más útil. Pero bueno, digamos, para sacar este ejemplo, por ejemplo, veamos un logaritmo. Por ejemplo, veamos un logaritmo de 10. Ya, por ejemplo, un logaritmo de 10. ¿Cuánto sería un logaritmo de 10? Y pone, ¿verdad? 2.3. Y etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, ¿verdad? Lo que vuelvo y repito, ¿verdad? Mi consejo es cuando utilicen alguna librería, pues busquen la documentación, ¿verdad? Y todo eso. Que hay senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos. Eso creo que no lo he visto todavía. Eso creo que en Mate 12, mira. Y bueno, ¿verdad? En resumen, pues este es utilizado en la librería, ¿verdad? Hay muchas cosas que no las tienen que programar desde cero. Así que bueno, ¿verdad? Utilicemos esto y lo que vimos anteriormente para hacer un solo
programa, ¿qué les parece? Hagamos un ejercicio integrador, ¿verdad? Que utilice lo anterior. Hagamos una calculadora, hagamos una calculadora que le pregunte al usuario una y otra vez hasta que el usuario desee dejar de calcular cosas. Eh, y eso, ahora utilicemos la librería CMAT. También, digamos, para poder evitar problemas, por ejemplo, para calcular logaritmos de números negativos, para calcular divisiones con denominadores cero, pues utilicemos if. Entonces, hagamos un ejercicio que combine lo anterior. Esto lo puedo copiar de aquí. Vamos a estarle escribiendo. Vaya, aquí está. ¿No? Entonces, bueno, para empezar, tendremos que saludar al usuario, ¿verdad? Tendríamos que mostrar un menú, que se repita, y después despedirnos del usuario. La sala del usuario es tan sencillo como decir bienvenido a la calculadora en C++. Vaya, lo voy a compilar para ver que todo funcione bien. Ah, las tildes, siempre no hay problema. Aquí está. Mira, lo saludamos y lo despedimos. Hagamos un pequeño menú, muchachos. ¿Qué les parece? Va, ya que vimos la sentencia do while, pues practiquemos con eso. ¿Verdad? Recordemos, la sintaxis del do, escribimos do, luego una pareja de llaves, ¿verdad? Y al final, después de la segunda llave, ¿verdad? Escribimos while, aquí vamos a escribir nuestra condición y después el punto y coma, ¿verdad? Esa es la sintaxis base, que es lo que vamos a estar utilizando. Vale. Ahora bien, necesitamos, como para hacer un menú, ¿verdad? Necesitamos la condición, ¿verdad? La condición es que el usuario desee seguir o no. Entonces aquí les recomiendo utilizar una bandera. Voy a poner bandera igual a continuar igual a true. Mira, si es true si el usuario desea continuar, falso si no. Y ahora pues mostremos un menú. Opciones, ¿verdad? Sería, ejemplo, 1 para suma, 2 para resta, 3 para división, 4 para menos, no, la división. Cierto, no sé si les había comentado de que la alternativa a usar el ENDL es utilizar este carácter, placa invertida N, es lo mismo que un salto de línea. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí voy a ejecutar esto, aunque ahorita se me va a hacer un ciclo infinito, ¿verdad? Pero solo para mostrarles esto. Uy, bueno, sí. Solo para mostrarles esto. ¿Verdad? Tenemos este carácter pleca n, es lo mismo, ¿verdad? Es equivalente a nosotros utilizar nuestro fin de línea. Entonces, por ejemplo, para este tipo de cositas acá, que pues para no ocupar tanto espacio, pues podemos ocupar el pleca n, y si se fijan, pues es exactamente lo mismo. Bien, continuemos. Te preguntemos de la opción. Ahorita hagamos solo estas y luego vamos a añadirle más funciones, como una potencia, como un logaritmo, por ejemplo. Vaya, entonces sería opción, dos puntos,
Y luego pues necesitamos una variable para poder almacenar esto. Vamos a una opción int, int, opción, lo voy a inicializar en 0, sin opción. Bueno, nosotros pudiésemos utilizar un if para estarnos preguntando si es igual a cada una de las opciones de nuestro menú, ¿verdad? Pero utilicemos el switch, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la sintaxis del switch? Nosotros escribíamos, me gusta mejor escribirlo yo mismo. Nosotros escribíamos switch, luego teníamos una variable, puede ser una variable entera o una variable de carácter, ¿verdad? Es decir, variables que solo admitan valores discretos. Entonces, aquí pongo, ¿verdad? Switch opción. Y te le pongo, por ejemplo, caso 1, este va a ser el de la suma. Ahora, si recuerdan en la sintaxis del case, del switch, perdón, siempre vamos a necesitar un break, ¿verdad? ¿Por qué? Para no poder repetir opciones. Ahora pongamos aquí caso 2, 3, 4, y ahí sería una opción más para salirnos. Si se me olvidó poner una opción para salir, le voy a poner 0 para salir. Tendría caso. Esta es la suma, esta es la resta, esta es la multiplicación, división. En opción de salir, se recuerdan lo que hacíamos, era nuestra bandera, la bandera que hace que el menú esté continuando, pues lo que hace es ponerle en falso, bajamos la bandera. De esta manera evitamos que nuestro ciclo pues se siga repitiendo. Y bueno, pues este sería una sintaxis pues bastante común, ¿verdad? Bastante útil, mejor dicho, una sintaxis bastante típica, esa es la palabra, para un menú, ¿verdad? Para una aplicación de este tipo. Ahorita no sé si estamos bien. Me doy a explicar con lo que estamos haciendo aquí. Ahorita estamos ya anidando diferentes sentencias. Se fijan, tenemos dentro de un while, tenemos un switch. Aquí está. Bienvenido a la calculadora de C++. Aquí me pregunta todas las opciones. Ahorita si hago cualquiera de estas opciones, pues no va a hacer nada, pues porque no he puesto nada dentro. Pero cuando ponga 0, pues lo que va a hacer es salir, sin antes pues despedirse. Tengo un buen día. Gracias, Débora. Perfecto. Vaya. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, para la función suma, pues para la suma lo que necesitamos es pedir dos números, ¿verdad? Entonces solicitemos al usuario. Digite sumando a. Necesito una variable para poder almacenar esto. Int. Aquí no recuerdo si la variable me va a dejar definirla dentro. Veamos si puedo hacerlo. Int a igual a 0, b igual a 0. Quiero ver si me deja. Unos lenguajes sí, en otros lenguajes no. Quiero ver. Exactamente. Quiero ver. Quiero ver. No recuerdo si se llama era así. Sí, pues sí. Vaya. Vaya, una cosita que algunos lenguajes tienen, otros no. Algunos lenguajes como C++, pues no nos dejan de definir variables dentro del switch. Entonces, lo que vamos a hacer es definir esto.
aquí arriba, ¿verdad? Definamos nuestras variables afuera de nuestro switch. Ahora bien, como las variables están declaradas afuera, pues nosotros vamos a poder utilizarlas sin ningún problema dentro, ¿verdad? Pero a veces en algunos lugares pues nos da problema definirlas aquí. Entonces, este sí ya no nos debería dar ningún problema. A ver, ejecutémoslo otra vez. Ahí está, no nos da ningún problema. Ok. Dijiste sumando B. Voy a poner esto acá solamente por cuestión de estética, solamente para que se mire más ordenadito el código, ¿verdad? Pero recuerden, C++ no es tan delicado en cuestión de la indentación, ¿verdad? Entonces, podemos hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas en otros lenguajes como Python, pues no nos va a dejar hacer. Sería resultado, es decir, A más B. ¿Y qué podemos hacer directamente, ¿verdad? A más B. Voy a poner un fin de línea aquí para que se note el salto. Entonces tenemos aquí, bienvenidos a la calculadora en C++. Se me dan las opciones, elijo uno. Digite el sumando A, cualquier número, digamos un 7. Digite el sumando B, por ejemplo un 8 para que suponga me dé 15. Y está, el resultado de A más B es igual a 15. Y bueno, entonces, ¿qué cosa hemos aprendido ahorita? Verá, si queremos utilizar variables para solicitárselo al usuario dentro de un switch, pues definámoslas inmediatamente antes del switch de arriba para que no haya ningún problema. Y por lo demás, podemos hacer este tipo de cosas. Va. Para lo que es la resta y la multiplicación, pues sería prácticamente eh, lo mismo, ¿verdad? Donde vamos a hacer algo interesante es en la división, ¿verdad? Porque ahí tenemos que evitar que nuestro denominador sea cero y por lo tanto tenemos que hacer un if adicional, ¿verdad? Solo cambiamos esto de aquí. Creo que esto era mi minuendo. Alguien que me corrija si me equivoco. Creo que era así. Este, creo que queda claro que la resta y la multiplicación pues exactamente lo mismo el funcionamiento de la suma. Entonces, con esto no hay ningún problema. Vemos la división. ¿Vale? Para la división, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos hacer esto? Divide el numerador. El numerador es lo que está arriba. ¿Vale? Y ahora el denominador. Ahora, ¿cuál es el problema con la división? El problema con la división es que el denominador no puede ser cero. Entonces, si el denominador es cero, pues hay un problema. Entonces, hagamos un pequeño if. Anidemos un if aquí. Si b es igual a cero, es decir, si mi denominador es igual a cero, entonces mostrémosle un mensaje de error al usuario. Error. El denominador no puede ser cero. Que ver, Ernesto hace una pregunta, vamos a usar el Google Dev. No, no, Ernesto. Mira, eso en todo caso sería en materias más adelante, pero no, no en esta. Else, es decir, si mi denominador es cualquier otro número, no me importa el número que sea, pero no es cero, ¿ya? Entonces podemos realizar la división. Este es esto. Ahora, si se fijan lo que estamos haciendo, estamos ya embebiendo un nivel más de anidación. ¿Verdad? Tenemos un do while, dentro del do while tenemos un switch y dentro del switch tenemos un if, ¿verdad? Un if else. Ejecutemos a ver si todo está bien. No, que no he terminado esto. Aquí está, bienvenido a la colaboración en C++. Vaya, si me voy a la división y le pongo, vaya, yo quiero dividir 4 entre 2, por ejemplo. Ahí está, 4 entre 2 es igual a 2. Perfecto. Pero si ahora quiero hacer una división
y quiero realizar, por ejemplo, 8 entre 0, que eso matemáticamente pues no es posible, es indefinido. Entonces aquí está, ahí me dice, error, el denominador no puede ser 0. ¿Me doy a entender ahorita? ¿Estamos bien aquí? Ahorita el objetivo que quiero que vean es cómo funcionan todas estas. Ya vimos las sentencias por separado. Entonces, un ejemplo sencillo de cómo pues unirlas, ¿ver? Juntarlas para pues hacer cosas pues, más interesantes. ¿Todo bien hasta ahorita, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien. Perfecto, Kelvin, gracias. Ok, vale, ahora combinemos esto, inclusive con lo que vimos anteriormente. Saquemos de raíz cuadrada, por ejemplo, un valor. Vale, agreguemos este otro. Agreguemos una opción 5 que se llamaría raíz cuadrada. ¿Todo bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Ah, punto y coma, me hizo falta un punto. Bueno, te escribo case 5. Voy a escribir un break para que no haya problema. No. Dijiste quiero ver, recuérdeme cuál era el nombre para lo de dentro de una raíz. No me acuerdo, el término. El término, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente. Bueno, para empezar, quizá lo mejor sería no utilizar solo enteros, sino que poder hacer esto más general para que pueda agarrar cualquier número, para que no sean solo enteros, sino que cualquier número real. Entonces, eso lo hago cambiando mi variable a doble, por ejemplo. Entonces, ahora dijiste el término A, ¿verdad? Ahora bien, entonces, bueno, todos aquí hemos visto las raíces cuadradas. Entonces, ahora, una pregunta, muchachos. ¿Hay alguna restricción con las raíces cuadradas? ¿Qué números acepta una raíz cuadrada y qué números no acepta? Creo que son Positivos, las que no son. negativos, no o sea, los negativos no los acepto. Exacto. Gracias, Diego. Daniel. Diego, también eso ibas a decir, vea. Los negativos son los que no aceptan. Sí, eso mismo. Perfecto. Entonces, podemos hacer un if aquí. Sí. Tenemos un if. Es decir, si, si es positiva, raíz de cero si la acepta. Raíz de cero es cero, ¿verdad? Entonces, si A es mayor o igual a cero, ¿verdad? Entonces podemos hacer, ¿verdad? Raíz cuadrada de A, dos puntos, y aquí ponemos, ¿verdad? SQRT A. Caso contrario, error. No se admiten negativos. Ejemplo, no se admiten. Vamos a ejecutar. Ahora ya tenemos nuestra quinta opción, la raíz cuadrada. Dijiste el término A, por ejemplo, raíz cuadrada de 8, no me acuerdo cuánto es, 2.8. 2.8. Vaya, ahora raíz cuadrada de 0, pues 0 es 0, pues razón 0 por 0 es 0. Vaya, pero si ahora le pongo raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo, ahí me dice, error, no se admiten números negativos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Estamos bien ahí? Perfecto, gracias Débora Norling, estamos ahí. Vaya, con los logaritmos sería pues prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, Solo una pregunta, quiero ver cómo se escribía pi. Ah, sí, que funciones constantes. ¿Dónde estaba el pi?
dejémoslo ahí. Entonces, bueno, pues digamos, es nuestra pequeña calculadora. Hagamos un último, hagamos una potencia. Último. Para las potencias, esa que yo recuerdo no hay restricciones. No hay restricciones. En este caso, ese sería algo muy similar al que teníamos antes. Dijiste, en este caso es la base, después el exponente, y que sería a elevado a la b. Entonces aquí tendríamos que usar la función POW de a elevado a la b. Va, y bueno, tenemos potencia. Por ejemplo, 10 elevado al cubo debería ser 1000. Ahí está. El resultado de 10 elevado al cubo es igual a 1000. Y bueno, ahora sí pudiéramos seguir con todo lo demás, con los logaritmos, con los senos, los cosenos, etcétera, etcétera. Pero, vale, entonces, pues este ejemplo, este ejercicio. Estamos a la mitad de la clase, todavía queda tiempo para hacer uno más. Bueno, pero antes de seguir con el otro, ¿estamos bien con esto? ¿Me doy a entender ahí con la anidación de estas sentencias? Chivo, perfecto, Fabio, gracias. Va, un ejercicio que se me ocurriría. Daniel, adelante. Buenos días, ingeniero. Es que fíjese que a mí me da error, o sea, me tira un montón de cosas. Va, si gustas, presenta pantalla y vemos ahí entre todos cómo resolver el problema. Perfecto. Ahorita, ahorita. Adelante. Ya se puede ver. Sí, sí, ya se puede. O sea, bueno, eso ya no lo terminé, ¿verdad? Pero cuando hago esto, Ah, uy, vámonos a ver. Vámonos al primer error que te tira. espérame. ¿Cuál es lo primero que te dice? Ah, ahí está, mira. Ahí te dice. En la sentencia donde ponen dijiste sumando a, pusiste un menor en lugar de punto y coma. Vámonos al código. Ah, Sería por la línea 20 o la 46. La 20 creo que es. Vámonos a tu código. Sí, ahí está, en la 20. Entonces, el cout y el sein son dos instrucciones completamente diferentes, ¿verdad? Yo las puse una a la par de otra para que sea más legible, pero son instrucciones completamente diferentes. Entonces, ujú, cada instrucción tiene que terminar con un punto y coma. Entonces, después del ujú, cout, punto y coma, ujú. borra ese Borro esto. menor. Sí, sí, ahí. Pone un punto y Aquí sería coma el punto y coma. inmediato. Sí, ahí. Exactamente ahí. Decían los demás. Porque, y así en los demás. Ah, ¿Por va, qué? va. Porque nosotros ahí tenemos dos cosas separadas. Tenemos un cout y tenemos un sein. Que están juntas, sí, para que sea legible, pero son dos cosas completamente separadas. Perfecto, gracias. Haz lo mismo en las otras y nos avisas ahí si Va, te da problema. perfecto. Creería que estaría bien ahí. Vaya, continuemos. Hagamos un ejercicio. Vaya. A mí siempre me gusta hacer sería tabla impuesto renta Salvador.
Hay uno que está con colorcito. Este. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, incluso yo lo veo un poco borroso, ¿no? Bueno, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Se mira. Por lo menos la parte de arriba, aquí dice, hagamos la parte de arriba, que es un poco más sencilla. Más o menos. Va, ahí está un poco mejor, ¿no? Disculpen la resolución 4K, pero... Vaya. Esta es la tabla que se ocupaba antes para el cálculo de cuánta renta hay que pagarle al gobierno. Entonces, veamos, este ejercicio es más de if anidados, se resuelve con todo lo que hemos visto, entonces creo que está bien. Veamos qué hay que hacer. Entonces aquí me dice, hay que hacer un cálculo. Hay que, al salario nominal, es decir, al salario que alguien está ganando, hay que restarle la AFP. Entonces aquí tenemos el salario nominal, le restamos el AFP y nos va a dar un valor. Bueno, ahora, de ese valor, pues depende de esta tablita para ver si vamos a pagar renta o cuánto es el que vamos a pagar. Por ejemplo, si está entre 1 centavo y $487.60, entonces aquí dice sin restricción, es decir, se aplica para el tramo 1 y entonces no le vamos a pagar renta al gobierno. Ahora bien, si está entre 400 y 642, pues está en el tramo 2, entonces nos van a aplicar el 10% sobre el exceso de 487, es decir, si yo gano 587, entonces va a ser sobre esos $100 más. Entonces sería, por ejemplo, un ejemplo, si yo gano 587, a esos $100 más le van a aplicar el 10%, el 10% de $100 son $10, más una cuota fija de 17. Entonces a esos $10 le voy a sumar $17. Entonces le estaría pagando $27 al gobierno. Entonces ahora creo que lo único que hace falta calcular es cuánto es el AFP. Eso es un valor fijo. Quiero ver, sería... A ver, 34, 32 puntos. Creo que era el 6. Era 520.11. Sí, el 6.25%. Veámoslo, 50 entre 800. Exactamente. Después el porcentaje de renta, perdón, el porcentaje de la AFP es el del 0.0625%. Lo voy a escribir. Voy a escribir en rojo. Un poquito más pequeño. Vale. Entonces tengámoslo aquí. Entonces utilicemos eso pues para hacer una pequeña calculadora de impuesto de la renta. ¿Le parece? Un ejemplo pues un poco más aplicado a la realidad salvadoreña. Vaya, voy a copiar esto para no estarlo escribiendo otra vez. Renta. Uy, puse renta. Alguien de aquí ya trabaja, alguien de aquí ya le deducen renta. Pues no es muy bonito. Vale. Entonces, ¿qué valores tenemos? Para empezar, pues el único valor de entrada pues, es nuestro salario. ¿Verdad? En base al salario es que vamos a calcular todo lo demás. Entonces, para empezar, se lo demos al usuario. ¿Verdad? Que sea una costumbre. El usuario, pues, pues merece que seamos cordiales con él en el código. Entonces sería, bueno, bienvenido a la
calculadora de impuestos. Entonces ahora solicitémosle pues su salario nominal. Digite su salario nominal. Dos puntos de espacio. Y bueno, para eso necesitamos nosotros una variable de tipo doble, ¿no? Sería salario. Vaya. Ya tenemos el salario nominal. Entonces, desmenucemos esto en pasos para ver cómo vamos a hacer. Vaya, para empezar, nosotros necesitamos calcular cuál va a ser la deducción de la AFP. Sería, bueno, aquí sería solicitar salario nominal. No. Después sería calcular descuento por AFP. Entonces, por cierto, nosotros ya sabemos que es el 6.25%. Entonces, pongamos aquí doble. Sería eh, retención. Aquí me falla la ortografía. Retención es con S o con C. Creo que es con S. Uy. Retención. Pues no. Es con C. Me equivoqué. O retención AFP es igual. Nosotros ya calculamos que era el 6.25%, es decir, 0.0625%, que es lo que nos dimos aquí. Sí, 0.0625. Vale. Entonces, ahora calculemos cuánto es lo que nos van a devolver, nos van a retener por la renta. Es decir, tenemos que multiplicar nuestro salario por eso. Entonces, ahora sería doble, salario retenido, que sería igual a nuestro salario por la retención de la FP. Ahora mostremos el usuario. Entonces aquí sería retención por AFP. Entonces le mostramos aquí, salario retenido. Hasta ahorita veamos si lo estamos calculando bien. Ya tenemos estos dos ejemplos de acá. Bueno, aquí está. Entonces, según esta tablita que dio el gobierno, aquí dice que si yo gano $520 con 11 centavos, pues de FP tengo que pagar 32,51. Te lo voy a poner 520.11. Aquí está, miren, efectivamente me dice $32 con, ahora hay un problema, me dice con 50.69 centavos. Bueno, pues ese puede ser el valor exacto, pero yo no me sería útil redondearlo. Entonces, ¿de dónde puedo sacar yo alguna función matemática que me sirva para redondear cosas? Casualmente conocemos que existen librerías que se llama Maxemath y que contiene cosas matemáticas. Entonces, hagamos este redondeo. Sería round, y se fijan, round, puedo pedirle yo dos tipos de, puedo pasarle yo dos parámetros. No era este. Round, no será round, ¿no? Permítanme un minuto. Aquí está, sí, no, esto era en C++. Vale, vamos a utilizar este truco. Usando el siguiente truco. No, no es un truco, yo le llamaría artificio de C++. Vale.
Para nosotros poder redondear a dos valores, vamos a utilizar el siguiente artificio. Hay una función sale, ¿verdad? Que lo que hace es redondear, pero para arriba. Entonces nuestro valor lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué? Para mover el punto decimal 2 lugares y luego lo vamos a dividir por 100, pues para volvérselo a quitar para que así no hayamos afectado nada, pero haciéndole un redondeo. Entonces de esta forma, pues estamos redondeando nuestro valor. Entonces, ocupemos esto. Voy a ocupar. Para empezar, quizá lo voy a dejar como estaba para que no haya confusión. ¿Ya? Pero ahora lo voy a redondear. Salario retenido es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Solo que es el mismo valor. Y bueno, entonces ahora ya debería de funcionar. Veamos. ¿Qué cuánto era? Era 520.11. Entonces ahí está. Si se fijan, ahora funciona a la perfección. ¿Verdad? Nos dice la retención por el AFP es igual a $32.51. Coloquémosle un pequeño símbolo de dólar aquí para que se termine de ver más bonito, ¿no? Preguntas hasta ahorita. Ahorita hemos calculado este valor. Calculemos el otro. Si mi salario es de $800, entonces la deducción de la renta debería ser de 50. Le pongo. Si mi salario nominal es 800, entonces, efectivamente, la retención por el AFP es igual a $50. Entonces, estamos bien. Estamos bien. Continuamos con el siguiente paso, que sería obtener la resta, es decir, ya el número que es el que vamos a ir a hacer al calcular en la tabla. Que no sé qué nombre le dan aquí. Regulaciones grabadas, pagaderas mensualmente. Salario con descuento lo voy a poner. Calcular el valor que compararemos con la tabla. Bueno, entonces sería double es igual a salario salario con descuento sería igual a mi salario menos pues mi salario retenido, que en este caso serían 487 para el primer ejemplo y 750 pues para el segundo ejemplo. Vale, ahora bien, ese lo tenemos que comparar con el de la tabla. Aquí es donde ya empiezan nuestros IFE, que sería, digamos, si ese valor está entre 0.01 y 487.60, entonces no tiene retención. Lo veamos aquí. Entonces, bueno, para empezar, ¿verdad? Dicho sea de paso, nosotros tenemos que asegurar, nuestro valor tendría que ser positivo, ¿no? Entonces, eso lo pudiéramos asegurar nosotros desde un principio, es decir, asegurarnos que el salario que nosotros nos hayan ingresado sea positivo. Entonces, pudiéramos hacer esto, que hagamos un ciclo para que todo lo demás que se ejecute sea solamente si el salario que me digitan es igual a algo positivo, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí. Vale. Vale. Voy a hacer un while. Veamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sería... if salario es mayor o igual a 0, entonces vamos a continuar con todo lo demás que hemos puesto acá. Pero si no, entonces nos la vamos a mostrar. El salario debe de ser positivo. Entonces, bueno, ahorita voy a comentar esto para que siempre nos dé... Ajá, esto. Entonces ahora, lo que tengo ahorita es de que le solicita bienvenido a la calculadora de impuestos, digite su salario, verá su salario. Si el salario es mayor o igual a 0, entonces hago todo lo demás, pero si no, entonces es un poco violento, ¿no? Porque de la nada me dice, el salario debe ser positivo, y ahí termina.
El programa termina si he digitado un salario erróneo. Entonces, no sería mejor, o sea, funciona, porque funciona, pero no sería mejor que me lo vuelva a preguntar, ¿verdad? Que me lo vuelva a preguntar hasta que yo meta un salario válido, ¿verdad? Aprovechando pues que ya hemos visto pues, instrucciones repetitivas, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, ¿qué les parece? Hagamos una banderita que se llame eh, continuar, ¿verdad? O que se llame hay errores, se llame errores. Al principio, nosotros vamos a decir es falso, ¿verdad? Voy a utilizar ahorita, no, podemos hacer dos posibilidades. Podemos utilizar un while, ¿verdad? Y mientras hay errores, se va a estar ejecutando, ¿verdad? O podemos usar un do while, que mientras hay errores, también se sigue ejecutando, ¿verdad? Entonces, utilicemos un while. Mientras no hay errores, recordemos, ¿verdad? En C++, ¿verdad? Utilizamos el, el símbolo de la negación para decir de que hay errores. Para negar algo. El símbolo de admiración para negar, perdón. Entonces voy a colocar todo esto dentro de aquí. Un poquito de idénticos. Entonces aquí lo pongo. Al principio voy a suponer que no hay errores y digo mientras no hay errores, continúe, ¿verdad? No saben que no, es más legible con continuar. Siempre voy a ser un amigo de continuar. Continuar igual a true. ¿Por qué? Porque viene, lo hace cierto una vez. Al final, cuando yo termine de calcular mi salario, entonces yo ahí puedo poner continuar igual a falso. Para que cierre, ya lo terminé de calcular. Es más, le puedo hacer una pregunta al usuario, ¿desea seguirlo calculando o no? Pero mientras tanto, si hay un error acá, él lo sigue calculando. No sé si enchivolé a alguien. Ejecutémoslo para salir de aquí. ¿Qué he hecho aquí? El usuario ni siquiera se da cuenta. Me pone, digite su salario nominal. Ahorita viene, la bandera está en true. Como la bandera está en true, entro en mi while, ¿verdad? Si yo digito un valor erróneo, por ejemplo, -8, entonces, ¿qué sucede cuando pongo el valor -8? Viene este if, me dice, -8 es mayor o igual a 0, no, es erróneo. Bueno, entonces, el salario debe ser positivo, se muestra, el salario debe ser positivo. Entonces, como mi bandera, yo no la modifiqué, entonces se me vuelve a repetir y me vuelve a mostrar, digite su salario nominal. Yo le pongo -$100, por ejemplo. Entonces, como no se cumple este if, entonces solamente me muestra, el salario debe ser positivo. Entonces, si yo le pongo tantas veces yo quiera muchos salarios negativos acá, o salarios no válidos, ¿verdad? Entonces siempre me dice, el salario debe ser positivo y se debe seguir ejecutando, seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque mi variable, mi bandera, yo nunca la modifiqué. Ahora bien, cuando el salario sea mayor o igual a 0 y yo ejecute todo lo que tenga que ejecutar y al final de ese if yo le pongo un continuar igual a falso, entonces ahí sí, ahí se va a detener. Entonces, por ejemplo, le pongo los $800 que mencioné aquí. Mi retención por el AFP es de $50 y termina. ¿Por qué? Porque mi variable la cambié. ¿Me doy a entender con esto, joven? No hemos terminado de calcularlo, pero con esta validación repetitiva, ¿me doy a explicar? ¿Estamos bien aquí? Sí, sí, todo bien. Chivo, gracias, Diego. Gracias, estamos bien. Vaya, entonces, aquí, solo voy a dejar textual, ¿verdad? Para interrumpir el ciclo. Bueno, lo dejar textual. Vale, entonces ahorita estábamos con lo que vamos a comparar de la tabla. Vale, entonces estábamos. Ahorita
nosotros desde ya, nosotros sabemos que el salario va a ser mayor a 0. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque si no, no va a entrar aquí. Entonces, para la primera tabla, pues obligadamente va a ser mayor a 1 centavo. Entonces, solo tenemos que comparar el límite superior. Solo tenemos que parar $487 con 60 centavos. Entonces aquí pongo, si mi salario con descuentos es menor o igual que 487.60, entonces este es el tramo 1. Es más, lo voy a poner aquí en comentarios. Tramo 1. Entonces, ¿qué sucede? Vea? Lo que sucede es que no hay retención. Vea. Aplica tramo 1 y no paga renta. Entonces aquí lo vamos a poner al usar. Aplica tramo 1. ENDL no paga renta. Es eso, ¿verdad? Como yo ya verifiqué que es mayor a 0, entonces no es necesario verificar el límite inferior, solo el mayor. ¿Verdad? ¿Es menor a 487.60? Sí, va, entonces es sin retención. Ok, hagamos un else if. El tramo 2 va desde 487.61 hasta 642.85. Entonces, solo tenemos que verificar el límite superior. Aquí le pongo else if salario es menor o igual a 642.85. Este es el tramo 2. Entonces, creo que puedo copiar esto aquí. Uy. Aquí sería, aplica tramo 2 y calculemos la renta. Sería double renta. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hacen ellos? Entonces, aquí me pone el 10% sobre el exceso de 487. Es decir, a lo que me sobró después de 487. Entonces, yo voy a tener mi salario, le voy a restar 487.60 centavos, ¿verdad? A eso yo le voy a multiplicar el 0.1 que ponen ellos, ¿verdad? 10% sobre el exceso de 0.1 por eso, y más la cuota fija de $17.48. $48. Entonces, eso es lo que vamos a tener que pagar de renta. Entonces, sería esto. Entonces, y aquí lo muestro. Retención a aplicar, ponen ellos aquí, es igual en dólares a renta. Y que le voy a poner, entonces, salario efectivo, ¿sí? No, líquido es la palabra, salario líquido sería igual a mi salario que ya le habían descontado el de la AFP, pues le voy a descontar otra vez el de la red. Bueno, esto es si aplica en el tramo 2. Entonces, quiero ver, el ejemplo que estaba aquí aplicaba el tramo 3. Entonces, hagamos el tramo 3, que sería algo muy similar, ¿no? Voy a copiar y pegar esto que está aquí. El tramo 3 entra hasta 915.81. 915.81 es el tramo 3. Vaya, ahora el tramo 3, tramo 3, siempre es el 10%, solo que ahora es sobre el límite de 642.85. Y ahora mi cuota fija es de $32.70. Vale. Entonces, ahora ya tenemos programados el tramo 2 y el tramo 3. Entonces, eso ya lo podemos corroborar con el ejemplo que ponen aquí, ¿verdad? El de consolar nominal de $800, la FP sería 50 y la retención a aplicar sería $43.42 y este sería 750 al final lo que me van a pagar. Bueno, que aquí este número no estoy seguro que esté bien, fíjense. Veamos. Estamos con $800. Sí, la retención por retención por AFP es 50, la retención a aplicar es 43, no me va a dar 750.
Ah, no, 750 es este. Sí, sí, me equivoqué. Entonces mi salario líquido es $706. Aquí voy a poner en aquí está. Aquí ya se mira mejor. Aplique el tramo 3, es decir, de renta me van a deducir $43. Entonces, de mi salario original, que eran $800, pues solo me quedaron 706. Que dicho sea de paso, si se fijan, este número tiene 3 cifras decimales. Entonces, hagamos el mismo artificio que usamos anteriormente, pues para redondearlo a 2. Que sería, donde lo puse, este. Lo voy a poner aquí. Renta, esta recta. Esta recta, esta recta. Aquí está. Y ahora sí, si mi salario es de 800, entonces al final lo que me van a terminar pagando son $706.58. No sé si hay dudas con esto. Son casi $100 de impuestos, ¿no? Ya sumando las dos cosas. Terminemos de programar los otros dos tramos para completar el ejercicio. El tramo 4 es lo mismo, solo que diferentes cantidades. Vaya, para el tramo 4 son 2058.67. Yo debería ganar eso. Ajá. Ahora no es el 10%, sino que es el 20% hasta el límite de 915.81 y la cuota es de 60. Y ya para el último pues no es necesario hacer un else if, porque ya me dice, en adelante, lo que gane la gente. Entonces ya no es un else if, sino que es un else, es decir, en todos los demás casos. Aquí lo voy a poner 4. Este sería el tramo 5. Se me fue esta llave aquí. Aplica tramo 5, que sería el 30% de mi salario menos 2058.67 más una cuota fija de 288.57. Vale. Entonces veamos qué pasaría si alguien gana $5,000, por decir algo. Si alguien ganase $5,000, entonces veamos, por el AFP le estarán quitando $312 y de la renta le estarán quitando $1,000 con 77 centavos. Entonces el salario líquido pues termina siendo $3,600. Bueno, pues, pero muy pocas personas ganan $5,000, ¿no? Creo que lo último que podemos hacer para mejorar este programa sería preguntar al usuario si desea seguir calculando deducciones sobre la renta o no. Pero antes de hacer eso, ¿está muy bien? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Se fijan, lo que hemos hecho aquí es, seguimos anidando cosas, ¿verdad? Tenemos un while, que es el exterior, dentro de ese while tenemos un if, y dentro de ese if tenemos otro if anidado. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta ahorita? Hola, hola, ¿están ahí todavía? Sí, había movido el chat, perdón. Vaya, todo claro, menciona Débora, Daniel, Fabio, gracias, estamos bien ahí.
Ernesto, me quedé digitando. Ah, bueno, perfecto, Ernesto. Aunque yo siempre subo los programas ¿cómo se llama? Al GitHub. Entonces, no es del todo necesario que los vayan digitando durante la clase. Pero si lo pueden hacer, si lo quieren hacer, pues con todo gusto. Yo siempre lo coloco aquí, el enlace está aquí en el campus, ¿no? Repositorio GitHub. Aquí están todos los programitas que vamos a hacer. Es cierto, siempre es mejor practicar más. Me gusta esa mentalidad de Ernesto. Estamos bien ahí. Bueno, entonces lo otro que podemos hacer es preguntar al usuario si desea continuar. O sea, preguntarle al usuario si desea hacer otro más. Bien. Entonces aquí le puedo poner, sería digite S si desea eh, regresar al inicio. Bien. Ese sí desea regresar al inicio. Otra tecla para salir. Bueno, sería char, letra igual a cualquier cosa. Ahorita no importa porque de todos modos el usuario lo va a saber escribir. Sin letra y que la if letra es igual a S. Bueno, si desea continuar, la verdad es que si deseo continuar, lo que tengo que hacer es nada, lo que tengo que hacer es no modificar mi bandera. Entonces, si mi letra no es S, entonces esto que está acá. Si mi letra no es S, entonces esto, para interrumpir el ciclo. Lo voy a poner aquí para que no nos confundamos. Pero si mi letra es, o sea, mi letra es cualquier cosa que no sea S, entonces lo interrumpimos. Pero si mi letra es S, pues entonces no modifico la bandera continuar y continúo. Veamos. Aquí está el cálculo. Por ejemplo, alguien gana $500. Aquí está. No paga renta. Digite S. Si digito S, entonces no sucede nada, ¿verdad? Ahí me dice, digite su salario nominal. Me lo volví a pedir. Y bueno, hagamos otro cálculo. Si gano 600, ahí sí, me van a quitar algo. Ah, aquí se me fue este enter, miren. Me escribí cualquier otra letra, H, para salir. Se me fue este fin de línea. No, este fin de línea. El tramo 2. Fin de línea, fin de línea, fin de línea, fin de línea. Sí, estamos bien. Y al principio le voy a poner un NDL aquí para que se note la diferencia. Aquí está, dijiste el salario nominal. ¿Verdad? Si alguien gana $600, ahí me dice. Me van a pagar 537. Dígito S si deseo continuar. Chivo, digamos, unos $900. Que son $790. Bueno, continuamos aquí. Digamos que alguien gana $1000. Pues le van a pagar 873. Continúo, por ejemplo, alguien gana $1200. Pues le van a dar $1023. Y así puedo continuar todo lo que yo quiero. Si alguien gana 1400, pues realmente le van a dar 1173. Y así hasta que yo digite cualquier otra letra que no sea S para salir y ahí me dice, tenga un buen día. Y bueno, ¿verdad? Entonces, pues este es otro problemita, ¿verdad? Otro ejercicio en el que espero que hayamos practicado cómo unir, ¿verdad? Cómo mezclar estas sentencias. Aquí los while, los ifs. En el anterior hicimos un do while, hicimos un switch, hicimos ifs, ¿verdad? Entonces, pues de aquí en adelante, pues eso, era como les digo, estas son herramientas que son poderosas por sí mismas, pero son mucho más poderosas uniéndolas, ¿verdad? Entonces, pues eso, a practicar, ¿verdad? Practicar y practicar. Así que bueno, pues ese es el material, ¿verdad? Para el día de hoy, ¿verdad? Aquí hay más ejercicios por si quieren hacer más preguntitas, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Les recuerdo, el martes tenemos el examen
presencial, ¿verdad? Les enviaré un correo con el lugar. La hora y el día, pues ya la tenemos, ¿verdad? La misma de la clase. Así que pues me quedaré un par de minutos más aquí por si hay alguien que tiene dudas o cualquier cosa ahí. Pero pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por todo. Que tengan un excelente pues, fin de semana. Un gusto. Muchas gracias. Voy a subir voy a actualizar el repositorio ahorita. Así que bueno, aquí quedo con la grabación. Que tengan un buen día.